Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien desde su casita. Para esta semana el tema es un tema muy importante e interesante como lo son los derechos humanos. Creo que en alguna ocasión ustedes han escuchado acerca de este tema, así que va a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes. Como podemos observar, vemos en la imagen que está pues unas manos que muestran todo el mundo y en su momento pues estuvieron atadas. Eso significa que los derechos humanos no todo el tiempo han existido, sino que vinieron a existir a raíz de muchos sucesos y acontecimientos que la humanidad ha atravesado. Así que vamos a iniciar pues definiendo qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. ¿Y qué significa inherentes? Significa algo esencial y permanente en un ser o una cosa. Esa no se puede separar de él porque forma parte de su naturaleza. Es decir, ya se nace con esos derechos, independientemente de la distinción de alguna raza, de sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. No importa la condición que tengamos como seres humanos, ya sea social, política, económica. Todos los derechos son para cada uno de nosotros. Así que dentro de los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni esclavizado, ni a torturas, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, a la educación, al trabajo, entre muchos otros derechos que se nos otorgan como seres humanos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Vamos a conocer qué es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional, al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas ha definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, con los niños, con las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables. Vamos a conocer qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, redactada por representantes de todas las regiones del mundo, de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Estableció por primera vez derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde su aprobación en 1948, se ha traducido a más de 500 idiomas. Es el documento más traducido del mundo y ha servido de inspiración para las constituciones de muchos nuevos estados independientes, así como para numerosas nuevas democracias a nivel mundial. Vamos a conocer qué son los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos entró en vigor en 1976
Entre los derechos humanos que este pacto busca promover y proteger, tenemos, por ejemplo, el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y a disfrutar del más alto nivel posible de la salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad de cultura y el progreso científico. Cada uno de estos, pues, busca el beneficio de una integración física y mental de cada ser humano, dentro de los que podemos mencionar. Otros de los derechos de mucha importancia son los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de estos derechos, en su primer protocolo facultativo, entró en vigor en 1976. Este pacto contaba con 167 estados, parte a finales del 2010. El segundo protocolo facultativo fue aprobado en 1989 y lo que se pretendía pues era que se ejerciera y favorecieran siempre pues a los humanos en algunas libertades, como por ejemplo la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de opinión y de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociaciones, la participación en asuntos públicos y elecciones, y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohibía también en su momento, eran una de las cosas que se presentaban dentro de proclamar estos derechos, la privación de la vida, la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes que se le pueden dar a una persona, la esclavitud y el trabajo forzoso, la detención o prisión arbitraria, dentro de otros que también podemos mencionarlo. Estos se dan, como les decía, un inicio a raíz de muchos fenómenos que la humanidad han venido pues ocurriendo, y uno de los fenómenos que pues dio paso a estos derechos tan importantes para nosotros fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron muchas personas que murieron y eran inocentes, donde no se les acusaba de ningún delito, pero murieron a raíz de todos esos acontecimientos que sucedieron. Entonces las naciones se pusieron de acuerdo y decidieron pues crear pactos que ayudara ya a la no pues a no más guerras. De esta forma pues también se dieron paso a lo que eran los derechos humanos. También tenemos las convenciones de derechos humanos, que es una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945 han ampliado el derecho internacional de los derechos humanos. Como han venido escuchando, pues los derechos no solo nos pertenecen a nosotros aquí como hondureños, sino es a nivel internacional, ¿verdad? Donde sea que nosotros estemos, siempre vamos a tener los mismos derechos. No importa en qué país, en qué ciudad, en qué localidad, qué cultura, todos tenemos los mismos derechos, la misma igualdad de derechos. También contamos con el Consejo de Derechos Humanos, que fue creado el 15 de marzo del 2006 por la Asamblea General, con el único fin y objetivo de que se hiciera pues prevalecer realmente el hecho de defender nuestros derechos y llevarlos a la práctica, hacer prevalecer nuestros derechos en nuestro diario vivir, en cada situación, en cada acción, donde sea que nosotros nos encontremos. Son muchas las organizaciones que existen actualmente y que dan como objetivo pues velar porque se cumplan cada uno de estos derechos en cualquier país, en cualquier territorio. Así que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ejerce su responsabilidad dentro de la ONU, principalmente en aquellas actividades relacionadas con los derechos humanos. En cualquier nación, en cualquier ciudad que se está violentando los derechos humanos, pues esta organización llamada ONU tiene pues todo el deber de intervenir y hacer prevalecer los derechos humanos de cada persona.
Por si no lo sabían, pues existe el Día de los Derechos Humanos y se celebra todos los años el 10 de diciembre. Así que los animo a que este año lo podamos hacer de una forma pues que realmente los hagamos prevalecer nuestros derechos, defendiendo nuestros derechos, defendiendo también los derechos de los demás a través del cumplimiento de nuestros deberes. Así que vamos a culminar este interesante tema con una reflexión. Los derechos humanos son también la forma de cómo tú te tratas. Si te respetas a ti mismo y te das valor, piensa en cada uno de los derechos humanos y hazte las siguientes preguntas. Por favor, hacer las preguntas y reflexionar en cada una de ellas. Pueden hacerlo individual o compartiendo con algún miembro de su familia. O pueden hacer una pequeña entrevista también. Entonces les animo a que cada pregunta pues la puedan ustedes responder de una manera pues analítica y crítica. Así que les deseo una feliz semana. Espero que todos estén muy bien en sus casitas. Saludos a todos y muchas bendiciones.